Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estaba revisando mis comentarios día atrás, estaba sin tiempo, van a disculpar, y me topé con algo muy interesante. Uno de mis suscriptores me escribió lo siguiente. Hola, te pido un favor, ¿podrías explicar un poco sobre la programación orientada a objetos? Claro, sí, lo podemos hacer. Estoy aquí yo para servirles a ustedes y ayudarles en lo que pueda, y lo vamos a hacer. Entonces he preparado un pequeño resumen para que lo veamos y podamos ver cómo funciona la programación orientada a objetos. Entonces he preparado un pequeño resumen sobre lo que es la programación orientada a objetos para que puedan entender, y muchos de los que están trabajando con Angular van a entender, les aseguro con esto, porque a veces por los conceptos no sabemos cómo utilizar algunas herramientas y no sabemos cómo funciona. Entonces, con esto les aseguro que van a poder entender algunas cosas de lo que es Angular. También, para los que están trabajando con PHP, también van a poder entender un poco sobre la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de la programación que se basa en la vida real. Pero para entender esto, tenemos que ver primero qué es un paradigma. Un paradigma hace lo siguiente. Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Entonces, aquí podemos ver que un paradigma sería, según el concepto de, digamos, que es un patrón, modelo o ejemplo de la programación que se basa en la vida real. Con lo que resumimos todo eso de modelo, padrón o ejemplo en lo que es paradigma. Para eso, la programación orientada a objetos trabaja con lo que son los objetos, ¿no? Aquí. ¿Y qué es un objeto? Es algo que se visualiza y tiene un comportamiento y un estado. En este caso tenemos lo que es la pelota, el vehículo y el usuario. Un objeto compone de propiedades y métodos. En este caso el método sería la acción que va a realizar el objeto, ¿no? Entonces, en este caso, propiedades de la pelota sería el color, el tamaño, el material. Y su método sería rodar, rebotar. En el caso del vehículo, las propiedades serían el color, la matrícula, la marca, el modelo. Y su método o acción sería arrancar, acelerar y frenar. También tenemos el objeto usuario. Sus propiedades podrían ser el nombre, la edad, el género, el teléfono. Y su método o acción sería registrarse, el login o comprar. Entonces ya saben, un objeto es algo que se visualiza y tiene un comportamiento y un estado. Entonces sigamos. Para eso también tenemos lo que son las clases, que se maneja mucho en la programación orientada a objetos. ¿Pero qué es una clase? Definámoslo. Podría ser, para definir un concepto claro, una clase es una plantilla para el objetivo de la creación de objetos de datos según el modelo predefinido. Ya aquí ya tenemos la clase, que sería usuario, en el cual vamos a tener el tema de la creación del objeto, o sea, una creación de objeto. Y más que todo, cuando nosotros creamos un objeto en una clase, a esto se le llama instancia, ¿ya? Para que puedan comprender eso, ¿ya? Porque muchos no deben saber el término de instancia. Yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a programar, chocaba mucho con el tema, ¿qué es una instancia? Instancia. Y mediante este concepto he logrado entender qué es una instancia, ¿ya? Entonces, una instancia nos permite la creación de un objeto y a esto se llama instancia, ¿ya? Ok, continuemos. Vamos a entender algunos conceptos básicos de la programación para que puedan entender cómo funciona la programación orientada a objetos. En este caso tenemos lo que es la abstracción, la herencia, la modularización, el encapsulamiento y el polimorfismo. Podemos ver algunos conceptos que vamos a ver. Como el tema, vamos a empezar con el tema de la abstracción. Para eso, pues al siguiente. ¿Y qué es la abstracción? Entonces, tenemos que entender primero con un concepto básico de qué es abstracción, ¿ya? Una abstracción puede definirse como las características específicas de un objeto
aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción. Entonces aquí, para que podamos entender la abstracción, más que todo, necesitamos nosotros abstraer lo que queremos del objeto. En este caso tenemos al usuario, en el cual tiene el nombre, dirección, el email, la contraseña y sus funcionalidades serían registrarse, login, editar y perfil. Entonces de aquí vamos a nosotros a traer toda la información de este objeto y nos va a permitir trabajar con el tema de sus datos. Después tenemos el tema de la herencia, ¿ya? Que es algo muy importante esto. Y la herencia es el mecanismo por el cual una clase permite heredar las características, atributos y métodos de otra clase. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, esta sería nuestra clase usuario, en el cual tenemos identificación, nombre, apellido, edad, cargo, sueldo del empleado. Y tenemos el cliente, identificación, nombre, apellido, edad, código y categoría. Aquí vemos ya que está redundando los datos porque tenemos identificación, nombre, apellido y edad. Entonces, esto se ha ideado de la herencia para que no haya redundancia de datos y podamos optimizar mucho más el código para que no haya elementos repetidos. Ya con eso ya podríamos eh, optimizar mucho el código y es muy importante el tema de la herencia. Entonces, la herencia se divide en dos etapas. Uno sería la superclase y la subclase. Es donde nosotros vamos a ver el tema de nuestra superclase, donde el usuario va a tener datos definidos y la subclase nos va a permitir heredar de la superclase los datos ya definidos para que no haya redundancia de datos. Después tenemos lo que es la modularización. Entonces, ¿qué es la modularización? La modularización es una práctica para organizar una base en código en partes con acoplamiento bajo elementos independientes. Entonces, en la programación orientada a objetos, cada módulo tiene que ser independiente, ya que si uno falla, el otro no tiene que depender del módulo que está fallando, ¿no? En este caso sería cliente y producto. Si algo pasa, digamos, con cliente, no tiene por qué fallar en producto, porque son módulos independientes. Y esa es una buena ventaja en la programación orientada a objetos, ya que cuando nuestro proyecto crece y se vuelve muy robusto, nos permite controlar mucho mejor la información y nos permite expandirnos tranquilamente sin tener problemas de nada, ya que cada módulo es independiente. Así trabaja la modularización y muchos de los que trabajan con Angular van a entender esto ya cuando empiecen a trabajar. Después tenemos el tema del encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? La encapsulación es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura, ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso de datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. Entonces, entendamos eso. Aquí yo tengo un ejemplo, ¿ya? Yo tengo lo que es aquí al usuario y voy a tener un cliente que va a ser un inicio de sesión. Tengo un carrito, agregar carrito, eliminar carrito y tengo las ventas y procesar ventas. Entonces, el usuario final, digamos, no tiene por qué ver cómo yo estoy programando el tema del carrito, digamos, el agregar datos, eliminar datos, no tiene por qué ver eso. Entonces, para que yo pueda ocultar mis clases o mis variables o mis métodos, se ha ideado el tema de los modificadores, que muchos van a entender esto. Y los modificadores nos permite trabajar con el tema del public, el private y el protect, ¿ya? El public nos permite hacer una clase, una variable o un método, hacerlo público y manejarlo en las demás clases, ¿ya? El private nos permite solamente usar nuestro método, nuestra clase en la clase primaria directamente, o si eso solamente sería en el private, ¿ya? Entonces, para que entiendan bien, el private
el campo o método solo es visible dentro de la clase donde se define. Y el protected hace lo siguiente. El campo o método es visible en la clase donde se define y en cualquiera de sus subclases. Muchos hemos visto esto en el tema de Angular. También hemos visto en PHP. Esto se utiliza mucho para el tema de ocultar nuestro código. Para eso se utiliza la encapsulación. Entonces, nos permite hacer el código visible o público al usuario que nosotros queramos mostrar. ¿Ok? Espero que estén entendiendo porque está fácil de entender. ¿Ya? Ok. Después tenemos el tema de el polimorfismo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es el polimorfismo? El polimorfismo es la capacidad de enviar mensajes o, en otras palabras, invocar al mismo método desde distintos objetos. Cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje o a esa invocación de forma distinta. ¿Ya? Entonces, para eso, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el polimorfismo trabaja de la mano con lo que es la herencia. Entonces, cuando yo haga algo, esta es mi clase, y voy a heredar del objeto, voy a heredar y voy a permitir al momento de registrarme algún mensaje, ya sea de éxito o error, no puedo registrarse. En el momento, digamos, si yo me registro, tiene que mandar un mensaje diciendo que yo me he registrado y se guarda en la base de datos, ¿no? El registro. Entonces, para eso aquí hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo un objeto, ¿ya? El cual es el empleado, ¿ya? Entonces, si yo hago un registro y he tenido algún problema o error, directamente aquí me va a mandar un error y, digamos, va a volver de nuevo al registro, ¿no? Entonces, es así como trabaja el polimorfismo, ¿ya? Entonces, como les decía, es la capacidad de enviar mensajes o, en otras palabras, invocar al mismo método desde distintos objetos. Cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje o invocación de forma distinta, ¿ya? Entonces, es así como trabaja el polimorfismo. Después, esto que no quería agregarlo, pero sí es necesario también, el tema del diagrama de clases. ¿Y qué es el diagrama de clases? Esto se utiliza para representar los elementos que componen un sistema de información desde el punto de vista estático. Entonces, eso se utiliza mucho para la documentación. Cuando empezamos a programar, tenemos que documentar primero para ver cómo va a funcionar nuestro sistema. Es muy importante esto, ya que algunos también cuando vean el tema de hacer su tesis, van a ver el tema del diagrama de clases junto con el diagrama de estructura y todo lo demás referente a lo que es UML. Entonces, es así de sencillo estos conceptos, como les decía, es un pequeño resumen de lo que hemos visto. Van a entender, para los que manejan Angular, les aseguro que van a empezar a comprender cómo funciona todo este tema de la programación orientada a objetos. Es muy importante esto, que se van estos conceptos. Ok, espero que les haya agradado este pequeño resumen que he hecho. Voy a tratar de ampliar un poco más esto. Voy a ver cualquier duda, consulta en los comentarios, ¿ok? Para ver si quieren que se amplíe este tema. Entonces, nos vemos en el siguiente video y no se olviden suscribirse al canal y darle la campanita de notificaciones para que no se pierdan de mis tutoriales, ¿ok? Hasta aquí el video y nos vemos. Bye, bye.